¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Me llamo Desiree Esquivel, dirijo este foro en español, una iniciativa del Centro Internacional para Periodistas y la Red Internacional de Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, IJNet también por sus siglas en inglés. Bienvenidos, muchas gracias por sumarse, por acompañarnos a través de Zoom, también en Facebook. Ya en breve van a estar el enlace, van a tener el enlace del vivo para que puedan compartir en sus perfiles y poder seguir hablando de este tema que son las secuelas de la COVID. Y justamente ya están con nosotras nuestras panelistas. Muchísimas gracias por decir sí a esta iniciativa, a este conversatorio para seguir aprendiendo, ¿verdad? Si quieren seguir recibiendo, ¿verdad?, todas nuestras novedades, nuestros resúmenes, actividades, eventos, pueden suscribirse a nuestro boletín de noticias. Allí mi compañera Dariela Sosa va a estar compartiendo el enlace. Y si de por ahí es la primera vez que estás sumándote a uno de nuestros eventos y quieres sumarte a la comunidad y ver todas las oportunidades que tenemos para periodistas principalmente, sumate, unite a la comunidad. Allí también va a compartir Dariela el enlace para que puedas ser parte del foro de cobertura de la crisis mundial de la salud. Nos acompaña ya la doctora Rosalinda Sepúlveda. Ella es médica psiquiatra con doctorado justamente en medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, postdoctorado en la Escuela de Salud Pública de Harvard en Estados Unidos, donde trabaja actualmente como investigadora. Además, ella es una de las autoras de la publicación en Nature, que ya vamos a compartir el enlace, imperdible está esta publicación, que se titula Más de 50 efectos a largo plazo de COVID-19, una revisión sistemática y un metaanálisis, donde varias autoras, principalmente de México, publicaron hace poquito, en agosto, esta publicación en Nature. Y también está la doctora Cipatli Ayuso del Valle, que estuvo acompañando muy de cerca este trabajo y que ya más adelante nos va a comentar que está haciendo algo similar. Ella es pediatra, académica numérica por la Academia Mexicana de Pediatría, investigador por el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, máster en Administración de Sistemas de Salud, profesora también en pediatría del Tecnológico de Monterrey Nuevo León, México. ¿Cómo están, doctoras? Bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Desiree. Muchas gracias por la invitación y felicidades por su iniciativa para hacer toda esta cobertura tan interesante. Gracias, gracias. Y ya que estamos contigo, Rosalinda, y arrancar un poco para contarnos un poco sobre esta publicación, ya el enlace van a tenerlo en Claro. el chat y en nuestros diferentes canales para que lo puedan leer y explicarnos un poco, ¿verdad? Cómo nace esta iniciativa, este proceso de trabajo que te explica desde la metodología de cómo utilizar, ¿verdad?, el Sí, término correcto, hasta unas conclusiones que, como les dije hace rato, no lo estamos teniendo muy a vista y tenemos que estar claro, atentas, ¿verdad?, para nuestras publicaciones. Contanos un claro. poquito, Rosalinda, el trabajo. Claro, mira, esta iniciativa salió hace un poco más de un año que hemos trabajado con Cipatli también en otras publicaciones. eh, y empezamos a platicar y empezamos a ver que las personas que tenían COVID, si bien la gran mayoría no mueren, no fallecen, no se terminaban de recuperar. Todo este tiempo se ha estado comparando la influenza con COVID y pues se trataba de hacer un comparativo. Ya ahorita, un año y medio después, nos estamos dando cuenta que es una enfermedad completamente diferente. Si bien se transmite por la vía respiratoria, no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica y es una enfermedad vascular. Algunos autores la llaman vascular, otros inflamatoria, pero el caso es que no es una influenza, ¿sí? Entonces estábamos viendo y pasaban los meses y la gente seguía quejándose que no se sentía bien. Había grupos en Facebook, había grupos en otros países en donde estaban viendo que las personas se seguían sintiendo cansados, que seguían con dolores de cabeza. Entonces nos dimos a la tarea de que, oye, vamos a buscar qué más está pasando. Sandra organizó el grupo. Sandra tiene muchísima experiencia en metodología,
y en buscar personas en colaboraciones de diferentes áreas. Y bueno, este es un equipo padrísimo que tenemos, al menos en este proyecto. Está la doctora Sandra López León, ella está en New Jersey, ella es epidemióloga. La doctora Talia Wegman Ostrowski, ella es genetista en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Carol Perelman, que ella está en la UNAM y ella es excelente para comunicación social y divulgación científica, una conocedora. Yo a sus órdenes, la doctora Paulina Rebolledo, que está en Emory, en Atlanta, la doctora Angélica Cuapio en Karolinska, ella es inmunóloga y está muy metida con la respuesta inmunológica y en el laboratorio sobre pacientes con COVID, y Sonia Villapol, que ella es la autora correspondiente de este artículo, ella está en el Metodista y hace investigación en neurología, ella es española. Entonces, bueno, todas hablamos español, casi todas mexicanas. A Sonia ya la adoptamos como mexicana también. Y pues bueno, en las pláticas que teníamos nos llamaba mucho la atención, oye, pues, pero vamos a ver qué está pasando porque no encontramos una explicación, y más si lo comparábamos, estamos hablando hace un año, con lo que hay. Bueno, pues vamos a darle a estudiar un poquito qué está pasando aquí. Entonces hicimos este equipo y revisamos 18,500 publicaciones. Ustedes ya lo pueden ver en el artículo a detalle, pero en general es más o menos así. Escogimos pacientes que fueran de 17 a la edad máxima que estaba reportada eran 87 años, porque no había estudios en niños, ¿sí? Estamos hablando de que hace un año la pandemia está enfocada en personas de la tercera edad. Y uno que otro grupo que salían con adultos mayores, adolescentes, pero no realmente está enfocada en niños y adolescentes. Y aquí lo más que había de estudio, de reportes, eran pacientes que tenían más de 3 meses todavía sintiéndose mal. Nuestro estudio hicimos un corte a los 110 días, que estamos hablando un poquito más de 3 meses. Oye, y al estar revisando los metaanálisis, que son una serie de estudios que juntan muchos pedacitos de estudios de muchos autores, principalmente eran China, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos, los que tenían más experiencia viendo más pacientes. Recordemos que la pandemia a Latinoamérica nos llegó un poquito más tarde, unos meses después, entonces ya había mucho más conocimiento en Europa y en Estados Unidos y en Asia, obviamente. Y bueno, y pues todavía más sorprendidos de lo que encontrábamos, ¿sí? Que encontramos que hasta 80% de las personas, 8 de cada 10 personas se seguían quejando de molestias una vez recuperados. Oye, eso era sorprendente y eso es algo no visto en las enfermedades virales habituales, ¿sí? Y lo que más se quejaban las personas, al menos un síntoma, pero había pacientes que tenían más de uno, fatiga. Hasta el 60% de las personas se quejaban de fatiga. De ahí le seguía el dolor de cabeza. Y de ahí le seguía algo que le llamaban los autores un trastorno de la atención, que eso a mí me llama mucho la atención, que esto incluye varios síntomas. Alteraciones en la memoria, alteraciones para poner atención, para seguir una conversación, para poder pensar hiladamente algo. Y vemos muchas personas en videos que están tratando de decir algo y están como confundidos. Y eso le llaman los autores en general, le pusieron un trastorno de la atención. Estamos hablando de casi un 30%. Y es muchísimo, ¿sí? Y de ahí le seguían otros síntomas menos graves, pero no menos molestos, pérdida del cabello, ¿sí? Y los síntomas respiratorios, hasta en un 20-25%, disnea, que es dificultad para respirar o dolor al momento de respirar, y tos. Sí, había alteraciones en los laboratorios y otros síntomas que nos llamaban mucho la atención y que a Sonia le tienen muy preocupada, que son los efectos o los síntomas neuropsiquiátricos y de lo neuro, digamos, accidentes cerebrovasculares, aparte del dolor de cabeza, convulsiones, y que algunos pacientes después de tener COVID y recuperarse, se fallecían por accidentes vasculares o infartos. Entonces, podían ser también inicios de procesos demenciales, porque algunas autopsias de cerebro sí mencionaban y demostraban alteraciones como las personas que tienen un deterioro cognitivo muy avanzado. Entonces, estas son algunos síntomas que nos preocupan, ¿sí?
Y dentro de los síntomas psiquiátricos, bueno, los síntomas psiquiátricos han estado a la orden del día en todos lados: insomnio, depresión, ansiedad. Y el virus tiene un componente, pero también todo el efecto de la pandemia, problemas económicos, aislamiento. Todos hemos perdido a alguien en esto. Entonces no deja de haber duelos, problemas de la salud, y, y esto viene a traer de consecuencia pues una sobrecarga en los sistemas de salud. Si de por sí frágiles, eh, ahora con la pandemia muy saturados y ahora efectos a largo plazo de COVID, pues imagínate, a mí me parece la gota que derrama el vaso. Esto en los adultos, ¿verdad, Rosalinda? Esto es en Este lo base a... hicimos de 17 años, en adelante, porque Ujú. era la información que teníamos. Hasta fue el año pasado que hicimos el corte, el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, a mí me parece que esto mismo se puede presentar en niños. Y la evidencia que estamos viendo sin tener un artículo hecho todavía, pues va para allá. Y yo creo que aquí sí Pati nos puede ayudar mucho Sí, y en esto. hablando, claro, y hablando de niños, ahora sí, Patli, vos estuviste muy de cerca acompañando a este equipo de investigadoras, a este equipo de Cure Power, ¿verdad? Que hicieron esta magnífica publicación. Y estás en algo parecido, ¿verdad? Contanos un poquito así, Patli. Mira, nosotros empezamos desde el inicio de la pandemia en que nosotros veíamos algunas contradicciones, incluso las mismas, muchas de las investigadoras trabajamos en un artículo de cubrebocas, de cómo debe de usarse de manera correcta, de los materiales, y desde muy entrada la pandemia nosotros empezamos a fomentar y a investigar acerca de las bases científicas que apoyaban el uso de cubrebocas. Después, ellas estuvieron trabajando en este artículo que está publicado en Nature y actualmente estamos trabajando en la versión pediátrica del mismo. Es decir, no nada más los adultos están presentando efectos a largo plazo de COVID, hay muchos nombres y tú vas a ver en nuestro artículo que en los diferentes artículos que hemos estado estudiando, tanto en el de niños como las que trabajaron mis compañeras en el de adultos, hay varios términos. Algunos lo llaman como long COVID, otros se llama como secuelas de COVID, en otros lugares se llama un término en inglés que se llama long haulers, y finalmente todos se refieren a lo mismo, es decir, una vez que terminan el periodo agudo, por decir así, de la COVID, es decir, los primeros 15 días, esos pacientes no puedes darlos de alta y decir, hasta aquí se terminó la enfermedad, sino que hay que hacer un seguimiento más allá, porque como bien lo mencionó Rosalinda, 8 de cada 10 personas, que es un número altísimo, están presentando otros síntomas pasados esos 15 días. Y en los niños también estamos dándonos cuenta que existen muchas secuelas o muchas manifestaciones clínicas que aparecen un mes después, 2 meses después y hasta 6 meses después de haber tenido una prueba positiva para PCR. Y ojo, no necesariamente tiene el paciente que haber tenido un cuadro con muchos síntomas los primeros 2 semanas de COVID para poder presentar estos efectos a largo plazo, sino que incluso personas con pocos síntomas o hasta asintomáticos con pruebas PCR positivas, estamos encontrando que están publicados en diferentes partes del mundo, reportados efectos o síntomas a largo plazo, lo que nos habla que los pacientes que estuvieron con un COVID o que estuvieron diagnosticados con COVID como tal, tienen que tener un seguimiento a largo plazo y no nada más a corto plazo. Un momento interesante. Y entre todas estas secuelas, todos estos síntomas post-COVID, Rosalinda, que ya algunos ya nos estuviste mencionando, ¿cuánto tiempo puede esto durar, verdad? Decían inclusive hasta 6 meses. Hay casos que pasan esos 6 meses, que dura más de Claro. 6 meses. Sí, sí, ¿Cómo, sí. cómo, cómo lo enfrentamos? Muy buena observación que haces. Fíjate, el estudio de nosotros fue de 110 días, poquito más de 3 meses. Sin embargo, prácticamente estamos viendo que hay, por ejemplo, los síntomas de pérdida de la audición, pérdida del olfato y pérdida del gusto,
había pacientes que seguían 6 meses quejándose de eso, pero empezamos a ver que alrededor de los 9 meses empezaban a mejorar, ¿sí? Algunas compañeras son más optimistas diciendo, bueno, la gran mayoría de los síntomas se mejoran a los 9, 10 meses. Otros síntomas, pues yo no estoy tan optimista porque hay algunos síntomas psiquiátricos y neurológicos que no hemos visto todavía la mejoría o que podemos ver que recaigan. Me parece el comentario que hace Cipatli muy interesante recalcar que aunque, independientemente de la gravedad de la fase aguda de la enfermedad, si estuvieron en terapia intensiva, si estuvieron asintomáticos, independientemente de esa fase aguda, cualquiera puede tener un COVID largo y no sabemos quiénes sí y quiénes no, ¿sí? No porque hayan tenido una fase aguda de la enfermedad sin problemas, no, hombre, estuvo tranquilo, no pasó nada, quiere decir que no les va a pasar nada. Esa es una de las muchas incógnitas que nos quedamos con el estudio de que no sabemos qué va a pasar. De hecho, este estudio nos abrió más preguntas que las respuestas que pudimos contestar. Seguimos todos aprendiendo en esta pandemia, seguimos todos aprendiendo. Hay cosas que al principio funcionaban, ahorita ya no, hay cosas que antes no se están aplicando, que ahorita ya se están aplicando. Entonces, esto es un proceso dinámico que todos estamos aprendiendo y viviendo en conocer esta enfermedad. Todavía no sabemos quiénes sí, quiénes no, y cómo que a uno les vaya mejor que a otros. Es simplemente tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir conociendo esto para poder ser más eficientes. Pero que si el COVID largo existe, COVID largo es una enfermedad que tiene que tener seguimiento, dependiendo de los síntomas por diversos especialistas, pues es algo que sí tenemos que aclararle a la población, ¿sí? Que sepan que esto puede pasar. Gracias, Rosalinda. Y aparte de aclararle a la población, de explicarle a nuestra audiencia y dicen, o sea, dilucidar todo esto a nuestras respectivas comunidades, ¿qué debemos tener en cuenta, Cipatli, los periodistas, las periodistas, al momento de informar precisamente sobre las secuelas, síntomas y todos los sinónimos que podemos decir, ¿verdad?, de la COVID? Decir, la verdad es que los periodistas tienen el poder de contar historias, inspirar a las personas a actuar no nada más para cuidarse de sí mismos, sino de forma colectiva. Así que ustedes son muy importantes en llevar la veracidad de la información, porque finalmente en una pandemia necesitamos actuar pensando en el prójimo también. Si no, esto no se va a acabar nunca. Tomar las medidas de precaución no nada más para cuidarse cada uno, sino también cómo voy a ayudar a mi comunidad y a los que tengo alrededor. Entonces, si tú me preguntas qué deben de tener en cuenta los periodistas, yo diría, uno, ajustarse a los hechos, es decir, las personas a las que ustedes entrevisten o las fuentes que ustedes encuentren deben de ser fuentes oficiales o deben entrevistar personas. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, las cédulas profesionales de los médicos en una cuenta que está abierta al público. Nosotros tenemos un numerito que se llama ORCID, en donde cada una de las personas que nos dedicamos a la investigación estamos registradas para saber qué tanto voz o voto podemos tener en la opinión del COVID, porque incluso hay médicos que pueden tener sus cédulas profesionales, pero quizá a lo mejor están en un área diferente en donde yo digo, si voy a preguntar sobre vacunas, pues voy a buscar a un inmunólogo, a un pediatra, a un infectólogo. Entonces hay que buscar que la fuente que tengamos sea confiable. Hay que ser transparentes y hay que decir, esto es lo que yo te estoy diciendo, pero esta es la fuente donde tú puedes saber más. Y te dejo el link para que tú investigues y para que tú sepas todavía un poco más. Hay que saber distinguir qué es una evidencia científica y qué no lo es, porque nos hemos enfrentado con esta pandemia a lo que ustedes saben que se llama la famosa alteración de la información o desinformación o difodemia, creo que se llama, en donde no todo lo que se publica en una red social es real, sino que hay que buscar un poquito más allá. En nuestro caso, por ejemplo, ¿por qué nuestro trabajo tiene más valor que otros? Porque es un metaanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tomamos un estudio o dos para sacar una conclusión, sino que se tuvieron que leer muchísimos artículos y poder saber cuáles eran válidos y cuáles no. ¿Cuáles son válidos, por ejemplo? Uno de los criterios para decir que un estudio es válido es que esté revisado por pares. Cuando se envía un
un estudio para publicación, generalmente se lee de forma anónima, no se sabe quién lo leyó, y lo leen 2 editores independientes que de manera completamente independiente pueden leer y decir esto es válido o no válido, está bien hecho, las estadísticas están correctamente elaboradas, tienen un cierto valor predictivo que nosotros lo manejamos con unas letras que se llaman P, que significa que tiene un valor estadísticamente significativo. Entonces, hay que saber conocerlo, hay que familiarizarse con la tecnología médica y científica, y si no sabemos las palabras, podemos acercarnos a un médico y decir, oye, leí este artículo, me parece interesante, pero no entendí estas palabras, y nosotros estamos más que dispuestos a ayudarlos a poder descifrar un poquito estas palabritas. En el caso de los reportes de casos, hay que tener un poquito de cuidado, porque no necesariamente porque le haya pasado a una persona significa que le va a pasar a todos. Y eso ustedes también lo van a ver en este trabajo y en el que estamos haciendo en niños, que no nada más por un reporte de caso nosotros lo consideramos como parte de, porque esa persona puede tener características muy específicas, sino que quitamos todo aquello que, digamos, pues le pasó a esta persona porque tenía ciertas enfermedades y no lo puedes aplicar a la población general. Y por último, yo les diría mostrar un poquito de humanidad, ser tolerantes a la frustración, siempre va a haber haters, grupos antivacunas, diferentes personas que opinen, y saber decir que si estamos ajustándonos a los hechos, informando de manera verídica, las opiniones que pueden tener los demás, esto puede ser recibido por todo tipo de públicos, no debe afectar lo que estamos publicando y lo que seguimos haciendo. La publicación de la que está hablando Cipatli y está Rosalinda y varias autoras se llama Más de 50 efectos a largo plazo de COVID-19, una revisión sistemática y un metaanálisis. Fue publicado en agosto a través de Nature. Ahí justamente está el enlace de la publicación para que lo puedan ver. Explica desde las palabras correctas, ¿verdad? Que se usan de la metodología y todas aquellos efectos, tanto físicos como psicológicos, también se pueden encontrar en esa publicación. Y hablando sobre ello, Rosalinda, para que nos puedas comentar un poquito si hay que diferenciar, ¿verdad? Entre las secuelas físicas y justamente las psicológicas que deja la COVID, a cuáles se deben brindar más atención y prioridad, ¿verdad? Claro. Mira, de todas maneras, yo no haría la diferencia, porque al final de cuentas son síntomas de enfermedades médicas. Y las enfermedades psiquiátricas pertenecen a la medicina. Entonces es muy importante, seguimos todavía siglo XXI en todas partes del mundo con mucho desconocimiento y con mucho estigma a las enfermedades mentales. Y no dejan de ser más que enfermedades. Hay un desbalance bioquímico que hace que las personas se comporten de una manera diferente. ¿Cuáles tienen más prioridad? La que le duela más a la persona, ¿sí? Si una persona está teniendo depresión y no puede trabajar, si está teniendo problemas de memoria y le impiden hacer sus actividades, si tiene fatiga y no puede hacer sus actividades, si tiene un infarto, la molestia que sea, que los incapacite y que no los deje volver a su vida habitual y a sus relaciones habituales, ese es el síntoma que debe cada quien de ponerle atención, ¿sí? No porque sea un síntoma psiquiátrico, digamos, insomnio, ansiedad o depresión, quiere decir que no es válido, quiere decir que se va a quitar solo porque solo está en su mente. Esto no es así. Todas las personas que estén sufriendo de alguna molestia en este momento, después de tener COVID, tienen que buscar ayuda. Al menos en México, el médico de primer contacto es el que ahorita está viendo más estos efectos y el que está entrenadísimo por práctica para estar atendiendo estas molestias, y que de aquí él puede hacer la referencia si se requiere una evaluación en segundo o tercer nivel o ya con un especialista. Hace poco salió un artículo muy pequeñito, de muy pocas personas, 40 o 50 personas, que mencionaban síntomas raros, síntomas extraños de post-COVID, que eran problemas de tiroides, alteraciones menstruales, eran varios síntomas así gastritis, varios síntomas así muy generales, que no te puedo decir si están o no relacionados a COVID porque era una población muy pequeña, pero yo no dudo que conforme vayamos avanzando y vayamos conociendo más,
empecemos a ver más cosas y de estos 50 síntomas, pues a lo mejor le vamos a tener que agregar más o a lo mejor le vamos a tener que quitar, ¿sí? Entonces, ahorita, por lo pronto, esta es una entrada a lo que vimos en un adulto, cómo se está comportando esta enfermedad en una fase. De hecho, batallamos mucho para ponerle nombre y discutimos mucho tiempo si eran secuelas, porque la palabra secuela es muy específica. Si lo veíamos como crónico, si largo plazo. Entonces batallamos mucho. Si no fue hasta marzo, cuando ya en Estados Unidos el doctor Fauci dice, pues bueno, este es un síndrome inflamatorio post-COVID. Entonces ya se le puso al menos un nombre. En los niños también, es enfermedad multisistémica. Estamos aprendiendo, estamos viendo más cosas. Yo ahorita no me atrevo a decir, no está relacionado con COVID. Tampoco le puedo achacar todo a COVID, sino que cada persona y cada caso lo vamos a tener que evaluar. Los clínicos van a tener que evaluar esto, pero esto no quiere decir ni que no haya tratamiento, ni que se deban de ignorar. Ponerle atención a los síntomas que están sintiendo, buscar ayuda, y hay síntomas que sí se pueden mejorar. Hay otros que se tardan, pero hay buscar la rehabilitación, buscar el tratamiento y tratar de volver a la normalidad lo antes posible. Gracias, Rosalinda. Y si, Patli, ¿son conscientes nuestras autoridades de salud de los diferentes gobiernos? A lo mejor, obviamente ustedes no van a hablar mejor de su gobierno, sobre las necesidades de atender también las secuelas de la COVID en niños y en niñas. Te pregunto en eso en específico y también me gustaría que nos responda Rosalinda para adultos, pero en este caso para niños, ¿verdad? O sea, ¿y cuáles son esas políticas de salud pública que se deben reclamar al respecto? Bueno, pues empecemos por partir que la COVID-19 es una enfermedad nueva. No viene en un libro de texto. Hay muchas cosas de programas de salud que se están cambiando constantemente. La misma Organización Mundial de la Salud lo cambia constantemente y nosotras nos dedicamos a investigar para poder informar no nada más a la población general, a los médicos, sino a los mismos gobiernos para que puedan informarse de lo que está pasando y poderlo incluir en su agenda de revisión de pacientes y pensarlo. No existen políticas como tal en este momento, pero se están reformando constantemente. Sí es verdad que se han hecho algunas cosas en política de salud, por ejemplo, tratar de que los médicos de primer contacto tengan alguna especie de educación médica continua, precisamente para estarse informando de lo que está sucediendo día a día. Sí hay cosas que están pendientes, por ejemplo, fomentar la vacunación en todos los grupos de edad y no nada más en los grupos que nosotros de inicio pensamos que eran vulnerables, que eran los mayores de edad, sino que hoy por hoy sabemos que la vacunación abarca todas las edades. Si bien los estudios que comprueben la eficacia y la dosis de las vacunas en niños más pequeños están en progreso, sabemos que al final de cuentas todas las edades, vamos a ser candidatos a vacunación en su momento y sí, nosotros debemos exigir la vacuna en cada uno de nuestros países porque todos tenemos derecho a la vacuna. Todos tenemos derecho a nuestra revisión en salud, tanto en las instituciones públicas como privadas, y poder decir, yo tuve COVID y estoy teniendo estos efectos y aunque ya pasaron mis 14 días de inicio de la enfermedad, tenemos derecho a que sean buscados nuestros síntomas y los médicos o enfermeras o todas las personas del personal de salud deben de tener el derecho de contar con su equipo de protección personal, deben de tener derecho a poder tener los insumos adecuados para manejar a las personas y por supuesto que debemos reclamarlos y las personas que se encarguen de todo este tipo de cosas, conocerlos y tienen la obligación de investigar como nosotros estamos investigando, tratamos de dárselos un poquito ya más diluido, más sintetizado, porque no todas las personas tienen por qué leer 18,000 artículos para llegar a esta conclusión, pero quizás si tú lees algo como el artículo que se publicó en Nature o como el que vamos a trabajar en niños, está sintetizado y puedes aprender más y todas las personas que estamos en el área COVID, y me refiero a estamos porque no necesariamente tienes que estar con tu mascarilla frente al ventilador, ellos hacen un trabajo ejemplar y estamos muy orgullosos de ellos, pero habemos otros que a lo mejor detrás de un escritorio
también hacemos lo nuestro por decir, sé que tú no puedes leer los 18,000 artículos, pero yo sí puedo. Entonces, yo te los pongo sintetizados para poderte decir qué es lo que está pasando en la literatura y qué es lo que está pasando en el mundo. Y ustedes como periodistas se lo hacen conocer a la gente y todos podemos trabajar en común. Como lo dije desde un principio de una pandemia, tenemos que trabajar en conjunto. ¿Te gustaría sumar algo, Rosalinda? Ay, claro, muchas gracias. Com- eh, a- Complementando un poco lo que dice Ciparli, que estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice, ustedes tienen un trabajo bien importante y que es el informar a la gente. Y no es fácil decidir qué sí es válido y qué no es válido. Y no porque todos sean doctores, no todos tienen la misma educación y preparación para hablar de algún tema en particular, ¿sí? Y que tengan la experiencia y la metodología para poder hacerlo. Pero bueno, ustedes ya se van dando cuenta quiénes son más que otros y la actividad que tienen en redes y en cada tema, cada quien, ¿sí? Pero tienen un trabajo importantísimo que es el informar. Y con información es la única manera de poder tomar decisiones y de poder tomar buenas decisiones. Los sistemas de salud y las políticas de salud están haciendo lo que se puede con lo que tienen en cada lugar. Nadie tiene la intención de no ayudar a la gente, nadie tiene la intención de no hacer las cosas bien, pero cada quien entre sus propios países y en sus propias comunidades, y de hecho cada país tiene comunidades que son completamente diferentes y no se pueden generalizar y no se pueden aplicar a todas. Así como pues los americanos dicen Latinoamérica y agarran de México para abajo y pues es completamente diferente cada país y también cada país tiene cada comunidad diferente y aquí es donde sus gobernantes y los secretarios de salud o ministros de salud y tienen a cada estado en donde puedan darle a su población lo que necesite en ese momento. Sin embargo, vacunación, fomentar la vacunación, no solo de COVID, de todas las vacunas en la población. ¿Cuál es la mejor vacuna de COVID? La primera que te toque. Esa es la mejor que hay. ¿Sí? La primerita que tengas acceso a ella, tómensela, póngansela, úntensela, lo que tenga, como venga. ¿Sí? Esto y en cualquier otra vacuna. Siempre la vacunación es extraordinaria, es uno de los mecanismos más baratos y eficaces de prevenir enfermedades horribles. Y ojalá hubiera más vacunas, hay bien poquitas, para bien poquitas enfermedades, ojalá hubiera más. Sin embargo, las políticas van a ir cambiando conforme vayan cambiando y conforme vayamos teniendo más evidencia, ¿sí? Al principio se usaban geles y alcohol por todos lados y no había, guantes para todos lados, mascarillas, caretas, trajes completos, andar en la calle, para andar en la calle, no para el personal médico, los tapetes sanitizantes, cloro en todos lados. Bueno, ya nos estamos dando cuenta que no es necesariamente lo más eficaz, pero las medidas que sí siguen siendo útiles, que sí siguen siendo, que promueven y que previenen, pues son lugares ventilados, no encerrados, con clima, por más cómodos que sean, la distancia, el uso del cubrebocas. Eso ha facilitado ya, es una medida de salud pública barata y eficaz para no solo COVID, para muchas otras enfermedades. Entonces, ustedes como periodistas, pues es maravillosa la labor y de mucha responsabilidad que ustedes sepan qué es lo que está pasando, porque si a ustedes les queda claro y si a ustedes les parece importante, lo van a transmitir a la población. ¿Cuántas personas no van a ver esta nota? ¿Cuántas personas no van a ver en un programa de televisión, en un noticiero? Sigan usando cubrebocas, sigan, vacúnense. Y que nomás alguna celebridad diga, no, yo no creo en eso. Oh, ya se viene abajo todo el trabajo que todos hacemos, pero al final de cuentas es una persona que la gente lee, que la gente cree. Ustedes son esa persona. Ustedes son esa fuente fidedigna. Ustedes son quien buscan para poder darles información a la gente. Y así como en temas de salud, pues hay 1000 temas, pero qué bueno que se están interesando en temas de salud, qué bueno que quieren tener una población más sana y pues los médicos siempre estamos bien puestos para dar información a la gente. Pregúntenos. Y hablando de preguntas, llegan preguntas de asistentes.
por Facebook que nos están pasando. La gente que está acá en Zoom también, si tienen preguntas, escríbenlas allí que les vamos a estar leyendo en el chat. Y bueno, esta pregunta no está direccionada, pero si ambas quieren contestarla, fabuloso. ¿Cómo se han organizado los pacientes que sufren secuelas? Nos preguntan. ¿Cómo se comunican? ¿Cuál puede ser la mejor manera de reportar sobre esto? Bueno, aquí es muy importante que conozcamos que sí es factible que muchos de los síntomas que estén teniendo estas personas sean una secuela de COVID, no necesariamente es una reinfección y hay que pensarlo antes de pensar que puede ser alguna otra cosa. En el artículo hay una imagen que es muy sencilla y que no necesariamente tiene que ser interpretada por un médico, leído en un médico. Es una imagen en donde tú puedes ver el cuerpo humano y está señalado área por área todos los efectos a largo plazo de COVID y empiezan desde la cabeza y hay unos circulitos, siendo el círculo más grande el que el mayor porcentaje de personas lo presentan, que en este caso fue fatiga, y luego los circulitos van disminuyendo de tamaño dependiendo del porcentaje de frecuencia en la que se presentó. Otras comunes son dolor de cabeza o las que ya había mencionado la doctora Rosalinda, que tienen que ver con alteraciones psiquiátricas, la recuperación de la nariz, del gusto, dolor abdominal, caída de cabello, que es bastante frecuente, dolor en las articulaciones. Es importante reportárselos al médico que nos trató de primera instancia o poderlo reportar con el sistema de salud que nos esté atendiendo y poder decir, esta fue la fecha en la que yo me contagié y esto es lo que está pasando ahorita, y que los médicos puedan manejarlos sin automedicarse, sin pensar es la secuela, la se me quita, sino que puedan tener el seguimiento adecuado o los exámenes de laboratorio pertinentes dependiendo de cuál es cada una de estas secuelas o estos efectos secundarios o efectos a largo plazo. Claro, y complementando esto, hay algunas clínicas ya en otros países en donde se sale una prueba de COVID positiva y les dan seguimiento. Y hay clínicas ya multidisciplinarias para la atención a los pacientes de COVID. Y que yo creo que en Latinoamérica vamos para allá. Yo creo que va a haber porque es mucha la gente que está teniendo esto, y estas clínicas multidisciplinarias que ya están en otros países incluyen médicos internistas, primer contacto, enfermería, rehabilitación, psicología y psiquiatría, neurología, porque aparte si ya sabemos que hay algunos de estos síntomas, tenemos que adelantarnos un poquito y evaluarlos, hacer un screening, hacer una revisión de la presencia, de que puedan presentarse estos síntomas o no en la gente. Adelantándonos un poco, en los niños se puede presentar lo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que alrededor de 3 semanas después de haber tenido una prueba PCR COVID, los niños presentan datos de inflamación que generalmente se acompañan con síntomas como fiebre, los ojitos rojos, algunas ronchitas en la piel, y que eso es lo que podemos ver de manera externa, pero es muy importante evaluarlos porque así como vemos la inflamación en áreas como los ojos o la piel que son muy visibles, en la parte interna del cuerpo también está apareciendo una inflamación que solamente podemos diagnosticar con ciertos exámenes de laboratorio, y algunos de ellos requieren manejos intrahospitalarios o importantes antes de que puedan dañar órganos importantes en el cuerpo y que no sean visibles a simple vista. Gracias. Y si de repente tengo fatiga, pregunta acá, o pérdida de cabello, ¿cómo sé si tengo una secuela de la COVID que contraje o es un síntoma de otra enfermedad? Nos preguntan en el Facebook. Mira, si tuviste una prueba de COVID positiva y han pasado varios meses y traes caída de cabello y fatiga, muy probablemente sea COVID, sea una secuela de COVID. Es lo primero que hay que pensar ahorita. Sí, esa sería mi primera opción antes de pensar en cualquier otra cosa. Algo positivo en este paciente es particular es que específicamente con la caída del cabello, algo de lo que también hemos revisado es que la mayoría de esa caída del cabello eventualmente vuelve a crecer, para que estés un poco más tranquilo, pero preguntarse cómo fue por igualmente, preocupación. sí, o sea, sí regresa el cabello, sí se considera un long-term COVID, un efecto a largo plazo de COVID, definitivamente sí, pero también lo que hemos visto es que los vuelve a crecer.
Hay varias personas que preguntan casi lo mismo y me da como, como una sensación de que hay mucha gente como, no quiero decir abandonada, pero que está ahí, ¿verdad? Porque si tengo, ay, perdón, se me perdió acá. Si me dio COVID y vivo en América Latina, ¿a quién escribo si tengo algún síntoma? ¿Quién es la mejor persona para hacerme seguimiento médico? Tu Pregunta. médico de primer contacto, el médico de primer contacto con el que vas, dependiendo del sistema de salud que tengas. Si tienes un sistema de salud público, pues tu médico, el médico familiar, el médico de primer contacto, siempre. ¿Sí? Y ahí y de veras que son los que están ahorita más preparados para poder revisar esto, ¿eh? Porque lo están viendo todos los días. Tienen toda la pandemia al pie del cañón viendo esto. ¿Sí? Y para los niños, pues el pediatra, los pediatras están bien al tiro ahorita aprendiendo y sabiendo todos estos síntomas, ¿sí? Definitivamente coincido con Rosalinda, el médico familiar, el médico pediatra, el médico internista, o si tuvieron alguna complicación específica que les tuvo que manejar el neumólogo, el cardiólogo o algo, a esa persona hay que reportarla porque finalmente es quien está dando seguimiento. Si el COVID no lo trató nadie, vamos a suponer, me dio COVID, me hice mi prueba, me fui a mi casa, no me tomé nada, esperé que pasara, pero ahorita estoy presentando síntomas, ahorita es el momento de consultar de inicio, no importa que hayas pasado la primera etapa o la etapa aguda del COVID relativamente bien, o quizá con paracetamol en casa, pero ahorita hay que buscar una ayuda médica con un médico de primer contacto y decir, me preocupan más los síntomas a largo plazo que estoy teniendo que los iniciales, pero deben de ser tratados por un médico y no esperar en casa a que se pase solo porque no tenemos alguna fecha o algo que nos diga estos efectos terminan tal día. No lo sabemos. Y otra cosa, los sistemas de salud tienen que saber que está pasando esto. Y la única manera es poderlos contabilizar. O sea, en cada hospital y en cada lugar hay censos de enfermedades. Entonces, luego estos se van elevando y se van haciendo la farmacovigilancia y la vigilancia epidemiológica. Y estos son datos muy importantes porque si no, ¿cómo puede tomar en cuenta un político de la salud para poder hacer clínicas de COVID o no, si todos están sanos, todos están bien, aquí no pasó? ¿Sí? Entonces, esto es importante y también, pues sí que tengan tantita paciencia porque yo supongo que todos los sistemas de salud van a estar saturados. Van a estar saturados, pero definitivamente... Pero de buscar ayuda, claro, porque tienen que saber, tienen que contabilizar, tienen que saber que sí, que están teniendo este problema, que la población está teniendo este problema. Si son clínicas de salud, clínicas pequeñas, de todos los tamaños, o sea, pero con el médico que les toque de primer contacto. En México tenemos estas clínicas de farmacias también ellos llevan este seguimiento y esta vigilancia, entonces también donde sea, en el país que esté en el sistema de salud que les corresponda, adelante. Quiero decirles también que dentro de la revisión que nosotros hicimos incluimos todos los países, no estamos hablando exclusivamente de Estados Unidos o de países europeos, sino que también se toman en cuenta los estudios que se hacen en Latinoamérica y por eso es importante reportarlo, porque eso hace que las autoridades, que los investigadores, que los médicos lo reporten y que nosotros podamos saber y decir si está pasando y necesitamos hacer algo. Y una de las preguntas que nos hacen es precisamente algo ahí, porque además del VERS, si dije bien, en Estados Unidos, que hay formas de, si hay formas de reportar posibles secuelas de la COVID-19 en una base de datos en América Latina, preguntan. Si es que hay algo parecido. Sí hay. La Secretaría de Salud en el caso de México se encarga de hacer los reportes, pero esos reportes se hacen en base a lo que sucede en cada una de las instituciones. Es decir, recaban la información de lo que llega a los hospitales privados, al hospital público, al de seguridad social, al de los trabajadores, y toda esa información se recaba para poder dar los informes que se dan con cierta frecuencia, en algunos países diarios, en algunos otros países semanales o mensuales, pero sí existe en cada país un método para recopilarlos. La manera en la que nosotros los debemos de hacer llegar es cada uno de nosotros reportarlo a la institución que nos corresponda, sea el médico privado o médico público, y ese médico
seré el encargado de hacerlo llegar a través de sus coordinadores, de las personas con las que trabajan en el hospital, para poder tener estos números y que sean números más cercanos a la realidad. Una de las preguntas que tendríamos que hacernos también, si es que por ahí no lo tenemos a mano a través de nuestras autoridades, ¿verdad? A hacer eso y tener también esta base de datos, así como tenemos y a diario reportan desde el ministerio inclusive, ¿verdad? La cantidad de contagios, la cantidad de recuperados, ¿verdad? Sería interesante tener también esto en el primer reporte que hacen, ¿verdad? Les invito, tanto acá en Zoom van a poder ver el enlace, como en Facebook, nuestra encuesta. Tenemos una encuesta para que puedan completarla, para poder ayudarnos a plantear otros temas. De hecho, doctoras, este tema fue uno de los que sacamos de nuestra encuesta que hicimos hace 2 semanas, de un evento justamente sobre comunicación científica. Y bueno, salió sorteada salió sorteada esta oportunidad con ustedes y muchísimas gracias por darse este tiempo, por permitirnos entender mejor sobre las secuelas. Y nos quedan 10 minutitos, así es que voy a tratar de agarrar algunas preguntas finales para poder ir cerrando. Y les reitero que para que completen, ¿verdad? Esta encuesta que ya Dariela lo está compartiendo, lo está pasando allí para que lo vayan viendo. ¿Cómo afectan las noticias falsas a las coberturas periodísticas? Las noticias falsas aparecieron desde que se habló de la pandemia, ¿verdad? Durante el proceso, ¿verdad? De cómo había que cuidarse, no, era todo falso. Después con el tema de las vacunas y ahora con el tema de las secuelas, ¿verdad? O sea, ¿cómo contrarrestar desde las coberturas periodísticas estas noticias falsas sobre las secuelas? Excelente pregunta. Muy difícil de contestar, pero aquí es donde ustedes, entre más sepan ustedes, más van a poder saber si está bien o no y acercarse a la fuente. Siempre va a haber noticias, opiniones, ¿sí? Y como dicen, todos tenemos un ombligo, todos tenemos una opinión, pero no todas las opiniones pesan igual sobre un tema, ¿sí? Y el hecho de que alguien sea muy inteligente y muy capaz en algunos temas no lo hace ser igual inteligente y capaz en otros, ¿sí? Al menos aquí hay una publicación científica que ya nos revisaron, nos tardaron 6 o 7 meses en publicarnos, nos revisaron 1000 y 1000 de personas. Esa es la revisión de pares que decía Cipatli. Entonces, bueno, ahí va. ¿Que puede haber más síntomas? Sí, sí puede haber. La ciencia es cambiante. La ciencia y más en esta enfermedad no tenemos toda la verdad absoluta en la mano. Van a irse cambiando y va a haber más cosas. Al principio la mortalidad era muy alta, ahorita ya tenemos una mortalidad menor. Los tratamientos, unos sí servían, otros no. Remedios y bueno, cuánta cosa que ha habido. A enfocarse e irse a la gente profesional, así como van y le preguntan de economía a los economistas, pues igual, en los temas científicos, pues preguntarle a los que están en esto, a los que están publicando, a la gente que está viendo pacientes, checar sus fuentes, así como lo harían en cualquier otro lado, porque si no se convierte en chisme y no es así, o sea, ustedes tienen mucha responsabilidad y mucho trabajo, y pues mucha suerte. La gran mayoría de los médicos siempre les vamos a apoyar. A mí me encanta dar entrevistas y me encanta compartir lo que sé con la población y hacerles que sepan, que la gente sepa, el saber, el tener información, tomas mejores decisiones. Y ese es el trabajo de ustedes, de poderle, ¿qué tiene más valor? ¿Qué necesita ahorita la gente saber para cuidarse? Bueno, pues esto. ¿Qué necesita la gente saber? ¿Qué necesitan los políticos para poder tener clínicas de COVID? Bueno, decirles, oye, la gente se está enfermando, la gente está teniendo esto, bueno, vamos a ponerle atención a eso. Ustedes mismos es informarle a la gente, cuidar a la población, cuidarse y dar la mejor información que puedan. Y de veras, acérquense con
con médicos de todos lados. Les aseguro, casi todos estamos en la mejor disposición de poder brindar información. No solo yo, o sea, ni la doctora Cipatli, casi todos los doctores nos gusta tener una población sana. ¿Sí? Pero muy difícil pregunta, muy difícil respuesta. Sí, decir, hemos encontrado unas noticias increíbles desde la implantación de un microchip a través de la vacuna, que si tiene un imán y se pega, que algunas sustancias que se usan para la alberca sirven para el COVID, o unas cosas impresionantes que al principio, si te soy sincera, a mí me generaba mucha frustración el escuchar esas noticias y ver cómo mucha gente las seguía y decir, es que no es posible que a través de redes sociales la gente comparta anécdotas y esas anécdotas se tomen después como una evidencia científica que no lo es. Lo que dice Rosalinda es completamente cierto, hay que saber a quién preguntar. Antes de hacer el reporte o la información, hay que investigar un poquito a esa persona y conocer un poquito de su background y cuántos artículos tiene, quién es y qué tan conocido es en el mundo científico y cuáles son sus credenciales para saber si es una persona adecuada para hablar del tema. Es como si yo ahorita quiero hablar a lo mejor de un tema de arquitectura o de otra cosa que pues no voy a ser una fuente confiable para que yo te pueda decir tienes que hacer esto o esto otro. Sin embargo, hay que saber a quién preguntarle y luego quizá poder hacer una revisión con alguna otra persona y que no nada más sea una y poder decir, esta es una fuente confiable, esto es lo que sí puedo reportar y no malinformar y no ser parte de todo esto que confunde mucho a la población y que los hace gastar tiempo, dinero y que los hace dudar si realmente están tomando las mejores decisiones en salud. Así es. Y acá, por ejemplo, nos hacen llegar una pregunta para Rosalinda. Se dice, se publica mucho que la siguiente pandemia es salud mental. ¿Qué tan lejos estamos de ello? No, hombre, ya estamos y desde hace mucho. La depresión es una enfermedad que ha venido en aumento en los últimos 20 años. Todas las enfermedades psiquiátricas tienen una prevalencia más alta. No sé si sea porque ya más gente reporta, más gente sabe que existen, pero de que hay más, también el mundo ha cambiado. No es el mismo mundo en el que nuestros papás crecieron. Hay mucho más estrés en el ambiente y esto nos fatiga el sistema. Entonces ya no es igual, pero las enfermedades mentales llegaron desde hace mucho y han venido en aumento y me parece que van a seguir. Salud mental es un problema serio, con muchas implicaciones, con muchas consecuencias y muy caro. Cada gente que sufre de una de estas enfermedades le cuesta mucho al país, a la familia, a la sociedad. Entonces, entre más pronto se puedan diagnosticar y tratar, es mucho mejor para todos. La buena noticia, hay tratamiento para muchas de estas enfermedades y tratamientos efectivos. Entonces, empezar a informarnos también, compartir más información de que las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad que requiere una evaluación por un especialista, por algún encargado, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, enfermera, que tengan conocimientos en salud mental y poder hacer las referencias correspondientes para dar un tratamiento efectivo. Gracias. Y sí, Patli, desde un primer momento, una pregunta que acá te la formulo, en un primer momento los niños tenían que estar encerrados, ¿verdad? Lo primero, una de las primeras cosas que se cortaron, obviamente fueron las clases, ¿verdad? Que se tenían que quedar en casa, que no tenían que salir. Después había pocos casos de contagio en niños, había poca tasa de mortalidad también, ¿verdad? Y eran como idas y vueltas, como que al inicio de la pandemia nos bañábamos en alcohol antes de entrar a nuestra casa y ahora ya con el tapabocas, ¿verdad? Que es sumamente importante y lo tenemos que siempre usar. Ahora los niños para adelante, ¿verdad? O sea, cómo reportar también eso desde nuestra profesión.
los casos de secuelas ya nos estuviste explicando, ¿verdad? Más hace rato. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta en este momento, ¿verdad? Aquí a las nuevas secuelas o a las nuevas normalidades de vivir en esta pandemia, ¿verdad? Que al final no sabemos bien cuándo va a acabar, ¿verdad? En su totalidad. Y entonces, ¿cómo eso desde nuestra profesión podemos encararlo? Decir, me encanta tu pregunta. Primero porque pues, yo soy apasionada de la salud de los niños. Quiero decirte que en el primer año de pandemia los niños se portaban increíbles. Realmente, verdaderamente entendieron que tenían que permanecer en casa y eso hizo también que la tasa de niños infectados o la tasa de mortalidad de niños fuera verdaderamente baja, porque los niños estuvieron sin escuela, estuvieron sin salir, usaron adecuadamente las medidas de protección, con todo y que había niños que estaban ansiosos, que estaban deprimidos por no ver a las demás personas, que los adolescentes se perdieron momentos importantes de su desarrollo, lo hicieron de manera maravillosa y eso se notó en las estadísticas que vemos hasta enero de este año, en donde vemos que el porcentaje de niños infectados es menor. Es cierto que ahora con el regreso a clase vemos un despunte en ese grupo de edad pediátrica que lo íbamos a ver en cualquier momento que los niños empezaran a salir a la calle, pero aparte tenemos otra cosa que es la variante Delta, que nosotros sabemos que se comporta diferente porque si bien tiene una tasa de mortalidad más baja, tiene una tasa de morbilidad más alta. Y es lo que hemos estado viendo en niños y ustedes van a ver que las estadísticas de este año en cuanto a los grupos de edad de recién nacidos, preescolares, niños y adolescentes van a ser mucho más altas. Los niños tenían que regresar a la escuela y tenían que regresar a sus actividades, definitivamente sí. Hay que recordar que el hecho de que regresen a clase no significa que se acabaron las medidas. Nosotros, tanto los que somos padres de familia como los que estamos en la educación de los niños, hay que enseñarles y antes de mandar a un niño a clase, primero hay que corroborar que en casa un niño sea capaz de usar el cubrebocas el número de horas que va a estar en la escuela, porque la realidad es que en la casa no lo estaban utilizando y cuando salían espacios pequeñitos. Entonces, primero ver si son capaces de utilizar el cubrebocas por el tiempo que van a estar en la escuela y enseñarles las medidas de forma que ellos entiendan. A lo mejor no todos los niños van a entender que tienes que tener una distancia de 1,5 metros, pero quizá sí decirle, estira tus manos, de aquí a aquí es 1,5 metros y aquí a aquí no debes de acercarte a otras personas, insistir en el aseo de las manos y cosas que puedan ser entendibles para ellos para podernos regresar a las clases sin que sea riesgo, poder medir los salones y decir, este salón no puede entrar nadie porque no está ventilado. Y quizá cambiar las clases y decir ahora las clases se van a tener al aire libre, otro tipo de cosas para poder tener a los niños realmente seguros en este regreso a clases. Me llama la atención que de repente hay padres de familia que se molestan si cierran las clases, si hay algún contagio. No es tan fácil. La única manera en la que nosotros pudiéramos decir es seguro es hacer test a todos estos niños y poder decir es seguro regresar porque todos tienen una prueba. Y no olvidarnos que lo que hemos dicho desde el principio, aunque han cambiado muchas cosas, hoy sabemos que los tapetes no sirven para nada, hoy sabemos que no es necesario limpiar todo el súper con cloro, muchas cosas. Sigue habiendo cosas que son muy importantes a lo largo de toda la pandemia, independientemente de cuándo vaya a terminar, que es el uso correcto del cubrebocas, el aseo de manos, la sana distancia, los espacios ventilados y sobre todo la vacunación y el test ante cualquier síntoma. Yo me estaba enfrentando con papás que dicen, no quiero hacerle la prueba porque va a sentir muy feo tener un cotonete o algo en la nariz y prefiero no hacerlo. No podemos hacer eso. Se pueden hacer las pruebas desde recién nacidos. No hay una edad que contraindique a hacer la prueba, pero sí nos puede ayudar mucho a saber qué vamos a hacer, qué tanta vigilancia necesita mi niño, qué tanta vigilancia van a necesitar para ver después estos términos de COVID largo, qué tanto puedo exponerlo yo a mi comunidad para ser una comunidad más segura y todo ese tipo de cosas que es como muy importante tenerlas en cuenta. Hay una última pregunta que me parece sumamente interesante y si podemos hacerlo súper corto porque estamos en punto. Llegamos a la 1 hora. ¿Hay variantes que producen mayores secuelas que otras? Preguntan. No tenemos evidencia todavía. Okay. Sabemos que una de las variantes, la Delta ahorita, es mucho más contagiosa, pero no sabemos si esta variante
tenga más efectos de COVID a largo plazo. Lo vamos a saber en los próximos meses, porque ahorita casi todo es Delta. Entonces lo vamos a saber en los próximos meses, pero es muy buena pregunta. Ahorita no sabemos muchas cosas, pero lo que sabemos hay que informarnos y hay que compartir esta información y tomar las medidas en base a realmente lo poco que sabemos, porque es poco lo que sabemos ahorita de esta enfermedad. Para cerrar, doctoras, muchísimas gracias, Cipatli, Rosalinda. Fue fantástico escucharlas. Compartimos por todas partes la publicación también para que lo puedan seguir leyendo y expectantes a la publicación que hagan Cipatli sobre los niños, ¿verdad? Sumamente interesante. Y para dar un cierre, antes, ¿verdad? No se olviden de completar nuestra encuesta y recomendaciones, 2, 3 para periodistas. Lo estuvieron diciendo, pero Uso para de cerrar. cubrebocas, lugares abiertos. Uso de cubrebocas sistemática y correctamente, no nada más un día sí, luego otro no, mire, para la tienda no, para allá el otro sí, no, siempre. Uso correcto y sistemático del cubrebocas, vacunación en la primera oportunidad. Igual, sigan el ejemplo, por favor. Ustedes como periodistas conocen la verdad. Quiero ver a periodistas con cubrebocas, vacunados, con sana distancia, haciendo todo lo que nosotros les estamos diciendo, revisándose, yendo al médico, pensando en lo COVID. Muchísimas gracias, doctora Rosalinda y Cipatli. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en un encuentro más del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctoras. A tus órdenes. Muy buenas noches. Bye. Bye.